Hoy nos acompaña un gran luchador, un excelente, extraordinario paraguayo, que ha dado todo de sí para que esta lengua, para que este sentimiento de pertenencia del pueblo siga sonando, siga conquistando corazones, siga demostrando la valía armoniosa y dulce de una expresión que nace de la propia tierra y sus hijos que cultivaron y la proyectaron para el mundo, el idioma guaraní. Y en esto que estamos hablando y pintando poco, Baquella, date itapichaman de la pecheitepela, oye, pero jamás por la guaraní. 50 años al servicio de la difusión del conocimiento de la lengua guaraní, y se trata de nuestro apreciado y gran amigo David Galeano. Entonces, como Oñón diré ya güero guataco ñe neretaña neñe obi. Ahora iterire me jagüere ko árabe y que tu anguacha bukimilla yambo ape pe are tamaya pa ñe neñe erape. Oye, Lucio, oye, te envico allá con Elvira. La me guarda ni te envico allá. A yo para venir de esa, ya ne duabe. A ver, te diga tú eres amigo ape peneniveja. Petimba y por año me mandó a mí 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Pemba que tiene o parbiete ya esa mo coña netame pe guaraní hay una peña neñe primera lengua materna. Cuando itepe 80% de viña netame ñime guaraní me. Apea petimba en tu chapayo pe Lucio. Tareje por el caje tata pero pide guata. Tan tan su acame angapupe remonguaje peñero pide bohara. Tu ejemplo de servicio de estos 50 años. En Batema tengo ahí venga, tú vamos a ver y papá más para oye por nada que pues. Apea PM apa te envía po y ya puedo que no viene la chañoina. Pero ni me ni andereta na. Ya contamos bajo su nombre Pombo, dejar Alvira, la tradición y cultura de Fingo y Maraes. Este año era pisado más años a Peña Niñez. Me empecé a mujer a cuamo, uango be, mi ba ella hasaba que está mi habité vengo de tu ua. Está en mi había para ahí. Trape se a esa ramo amo bago a su oye y niño mugueta a veces que me vengo se hay que de mañana picuevote ya estamos a vender a picuevote ya estamos obrero moño pero no vamos a volver a tener de lengua y cultura guaraní un botita y coanga ir un disparo 40 años apea dijo que te bebé 100 distritos guayanes están y se acuerda 100 distritos 100 instituciones dice obrero coramos guarete desapoyamos pero cuando vengo a ver sacan de 5 dedos apeamos dejaron ahí a que Pepe. Años de decorar a mi papá, le ayudan más de 1000 profesores Pedro Juan Caballero. En la frontera donde se planta y se hace patria. Ahí. Pepe, ya estábamos, hoy que peitea ahí de Tembia Poguazú, 140.000 tapizangos ñemonandupe, a tener por mujer, voy a decir, el curso básico, 140.000. Apemba esto Isabela, ore Ateneo Pedro Mombari Teva, boe jara ni he como va a ver ese na oye esta guaraní de o Mombari teta guaraní me te cotejo y coa poner pe guaraní esta llegue que coja y iba hay coa Momba Eguasuanga de niña Momba era mondere coa poner éramos es así ver ya porque te el gran paso que dimos y seguimos dando es fortalecer la lengua a partir de la formación de recursos humanos. 31.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo, 12.000 licenciados en lengua guaraní, 1.500 magísteres. Por eso es que hoy les hemos invitado a Elvira para que al inicio de esta actividad educativa, las clases que se inician mañana, tengamos presente bien en alto nuestra identidad y cómo los hombres que realmente, hombres y mujeres, que aportan, se esfuerzan de forma extraordinaria para que nuestra identidad se mantenga a través de nuestra lengua. Ni un saludito, nosotros sí estamos expresando nuestro afecto, Mojara, y a través tuyo a
todas las profesoras, a todos los profesores que están haciendo patria. Qué linda manera de hacer patria. Cultivando lo nuestro, enseñando lo nuestro, elevando con felicidad sin pedir un solo guaraní. Dalo bien, oye, mira, dice 50 años, honores me metes, vaya honores, anda a cobrar. Se me siente la severa, pues, ya negro, guaraní, eres un guapoa, veña de recores de pecha, de un guapoa. Es lo que celebramos, Lucio, hoy cuando vemos, por ejemplo, a nuestros artistas que ganan un sitial de relevancia y hoy en día reciben el trato que un artista se merece. El caso, vuelvo a repetir, de Susan acá, es parte de la familia de Tradición y Cultura, Sani y las hermanas Caballero. El otro día tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Villa Aria, a MBC, a Ojo y Cuello Pura Gena y Caneoñive. Pero esta es la generación que ya hoy está instalada, que hoy es parte de una nueva realidad y que ojalá a través de ellos, más niños, más jóvenes, se incorporen al mundo del arte y que entiendan el valor que tiene la cultura, el ser paraguayo, el tener un idioma tan pero tan extraordinario como el doctor y ya hablo grande. No es que por el simple sentimiento de decir porque somos difusores, sino que la historia te está demostrando mi biblioteca miñana anduve, página la guaranica, y te digo algo más, ¿verdad? Porque muchas veces pues, se tergiversa toda esta vida, no, estos son nacionalistas, ultranza, no pasa luego por allí, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo globalizado, estamos invadidos, ¿y qué es lo que nosotros hacemos? Plantamos nuestra cultura y le decimos, estos somos. Y aunque pareciera una cosa increíble, nosotros comenzamos después a apuntar, hoy trabajamos en la Argentina, los Ateneos están en la Argentina, están en Brasil, están en Estados Unidos, en España, en Italia, y alguien dice, me preguntaban a un profesor en el territorio brasileño, ¿y cuál es el propósito? Y digo, vamos a dominar el mundo, le digo. A propósito de conquistar el mundo, me sentí muy contento. No voy a hacer la premio. El reconocimiento que hicieron en Argentina. Sí, bueno, justamente ese también es parte, creo que importante dentro de este proceso de tantos reconocimientos. Yo le agradezco a tanta gente por ese gesto de también valorar el trabajo que hacemos. Y esto se dio en el Palacio Barolo, que es una de las instituciones culturales más importantes de Buenos Aires, donde me otorgaron una distinción que es la de Comendador de las Lenguas. O sea, el reconocimiento vino como también un reconocimiento profundo al idioma guaraní. Y eso creo que es un orgullo para todos. Si éramos una UP respuesta mo la guaraní de momajetas ella na ya se le llama y nada lleva. Entonces es válido ese ejemplo, doctor. Te agradecemos muchísimo, así como estudiante de PPCañi en de lleva de Arandures en de nanera catenis abueles a lemas años abuelo para upiete. Vea acá, vea ni que tenga ni acá tengo, o para ver más años, te contente ya me saca llegar ya jao. Ayer se movió, echado mi traduzucuera con año boya. Y instalamos un nuevo discurso, Lucio y Elvira. Hoy ya no nos ocupamos tanto de lo que habla guaraní. Hoy el guaraní está bastante bien posicionado. Falta más, yo calculo 10 años. Pero a quienes hoy le llamamos y le abrimos los brazos a toda esa generación joven que dice, yo no hablo, pero me gustaría hablar. Esos son los bienvenidos en este tiempo. Y una de las herramientas para eso está el aguaratatá. Y que nadie tenga vergüenza. A mí no se aprende que ella no voy a hablar nomás en castellano porque hablo mal guaraní. Hablar atravesado si quieres, no importa. Pero en la lengua se va a aprender así. Y que a cada niño, a cada niña que uno pueda tener en su casa decir, esa es la manera en que todos podemos contribuir para que el guaraní se fortalezca. Y quitémonos de la cabeza esa idea que es una lengua que vive todavía oprimida, reprimida. No pasó ese tiempo. Es para el recuerdo, así para de vez en cuando contar anécdotas, así como bueno, contemos alguna vez eso, que el guaraní pasó tiempos difíciles, pero que hoy, de una noche larga y oscura, hoy el guaraní transita por un camino
que esté iluminado por un nuevo día. Pepe ni me cojan a luces. Bojara, ahí te vienen de ellos a ver, tenemos que estar muy que mira, pero con que estar los pesteros, han hablado de cola y por la mía. Y que todo mancha, un madre de pecato peri, ani guacha ne caneo, hari kwa hama, estalo y mi handera puqueri. Es bueno, debo como ahí por ahí te vas a sacar, con voy a pegar en niñe, oye, bueno, jorge, ara, ani que vas a tener caneo, a ver, cuña caída y que va, tan escapetilla, se ne caneo mata pere. Entonces, para nosotros es una enorme satisfacción, en nombre del director general don Delfín Guimará, aquí la flamante doctora de Guaraní, Elvira, todo el equipo de Tradición y Cultura, nuestro respeto y a seguir haciendo patria. Bueno, reiterar a veces, pero una vez más nunca está de más. Reconocer el gran valor de Tradición y Cultura, una institución en el Paraguay en la promoción de lo nuestro. Reconocer la directora Delfín Guimarães acá, en la persona de ustedes, Lucio, Elvira, Sani, allí nuestro amigo Alcides, todo lo que compone Tradición y Cultura, y también ese mismo, digamos, ese mismo deseo tuyo yo les transmito a ustedes. A niña ne caneo, ñamba porque ya ata aña po ayeta peña po a pe peña mo ba eguasona pe ya ama pe peña ne se pe ahí ya po ana pe ya po gavija ya llegue se te no debe ser. Así estuvo con nosotros el profesor David Galeano, gran amigo, gran paraguayo, cultor del idioma, 50 años de servicios sin un céntimo, más de 100 locales de formación de profesores en guaraní en el Paraguay sin un peso de apoyo de la institución oficial. Así que les recordamos, así también, señores, se hace patria con autenticidad y sin estar reclamando, pero aquellos que supuestamente están gobernando, que tienen la entendedera bien iluminada, esa cuana la vida, coapo coña moyera mi simina mayepe y que tu van a enseñar mucatu puri haya jupi bastante grate bebeño de povi para